analizar, la verdad, no te miento y suena como exageración, pero el agua tenía natas así gruesas, como de unos 5 centímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que, no sé, que está comiendo en la alberca y toma, ya se le cayó el taco de frijoles? El problema es cuando, en términos de nuestras propias claves que usábamos porque usábamos nuestros radios, hay un gansito en el agua. Niños que sí fallecieron, justo volvemos al tema de que no deben dejarlos solos. O sea, aparte del reglamento es que los niños no deben de estar solos ni siquiera en el chapoteadero. Llega el arquitecto, una persona grande, robusta, sí, se mete, saca al niño, pero le empieza a dar RCP, ya para esto llevaba como 5 minutos el niño. Pues ahorita de cuenta de los papás. Saca al niño y el niño se salva, pero le fractura 2 costillas. ¿Y esa tinga, o sea, la dieron a Sí, la vendimos como tacos de guisado. los clientes? Sí, al mismo precio que cualquier taco de guisado sin estado de pudredumbre. En alguna ocasión la mamá aventó por el tobogán a su hija, una niña como de unos 10 años más o menos, y la mamá enseguidita va y se avienta, entonces la niña pues apenas iba saliendo del agua, queda enfrente del tobogán, la mamá sale con los pies por delante y le abrió el labio. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de podcast que le llamaremos Las historias para los nietos con Nash. En este primer capítulo tenemos a Glenda Nayar, y nos va a platicar un poquito, ya que, estamos en próximas fechas de Semana Santa. Ella trabajó en un balneario y nos va a decir los secretos que pasan en este tipo de lugares. Ok, bueno, adelante, Glenn. ¿De dónde vienes ahorita en este preciso momento? Ahorita vengo de mi casa. Sí, vengo de mi casa. Ah. Ok. Nacho. Ajá. Pero no sé qué quieres que diga. Pues que nos platiques, o sea, ¿hace cuánto tiempo trabajaste en este balneario? No vamos a decir el nombre, algo de los pelícanos o no sé qué era. Era un pájaro. No vamos a decir que estaba sobre la autopista México-Pachuca. Ok. Yo empecé a trabajar en ese balneario a los 15 años, acababa yo de cumplir 15 años, fue en el 2015. Y justamente entré para una Semana Santa. No es cierto, iba a cumplir 15 años. Pues ¿entraste de mojada o qué? ¿O de ilegal? Porque... Pues para empezar es en un estado en el que, si no está regulado en la Ciudad de México, mucho menos en cualquier otro estado. Entonces sí, entré a los 14, iba a cumplir 15 años, entré justo para una Semana Santa y pues necesitaban personal. Una persona, un familiar ya trabajaba ahí y entonces pues a alguna ocasión que fui por esta persona a su trabajo, los dueños me invitaron a trabajar con ellos justo para Semana Santa. Yo estaba estudiando la preparatoria, entonces pues tenía esos días de descanso. Trabajé ahí desde el 2015 hasta el 2019, que fue cuando me mudé a la Ciudad de México. Ok, entonces entraste más que nada, quiero pensar por temporada, en necesidad y pues porque previamente el familiar estaba ahí, ¿no? Y por pobre. Ok. ¿Qué perspectiva tenías al inicio antes de, pues, o sea, dices, un balneario, voy a meter a mojar, no sé, voy a estar todo el día en el agua, o qué perspectiva tenías antes de que empezaras? Sí, pues justo entré por temporadas, o sea, a raíz de ahí ya estuve trabajando todos los fines de semana, días que no me presentaba a la escuela o cualquiera de estas cuestiones, y pues fue básicamente por necesidad. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, muchas veces, o cada vez iba tomando turnos más largos. Y pues sí, mi perspectiva antes, a mí siempre me han gustado los lugares con agua, la verdad es que de chiquita me encantaban los balnearios, me gustaba mucho ir, y pues mi perspectiva nunca he sido una persona como de tanto despapalle, entonces realmente no pensaba como en, voy a entrar a trabajar para estar ahí nadando diario. Tú ibas a trabajar y ya, según. Exacto. Ándale, pues, o sea, entrabas, Gracias, Jenny Rivera. No le hablabas a nadie y... No, o sea, sí les hablaba, pero realmente mi idea de entrar a trabajar ahí no fue como por ahí, no fue para tener o aprovechar
pues esa cuestión de que estaba ya ahí disponible, que sí, a lo largo del tiempo, obviamente conforme fueron conociéndome más los dueños, esta persona también tuvo otro tipo de cargos más importantes, pues sí, ya muchas veces nos quedábamos a dormir o incluso a veces por las mismas jornadas que eran extremadamente largas, pues muchas veces nos quedábamos ahí a dormir y sí nos ayudaban los chicos de mantenimiento a dejarnos abierto por lo menos un cachito de alguna alberca. O sea, con el tiempo se fue O prestando, pero sea, no fue ¿para primordialmente por meterse a eso. bañar? ¿O cómo? Ajá. Y, o sea, ¿a qué hora entrabas y a qué hora salías? Bueno, dependía mucho de mis horarios, o sea, había veces o la mayor parte del tiempo yo entraba el viernes a las 4 o 3 de la tarde y Ok. muchas veces me quedaba todo el fin de semana a dormir ahí, a trabajar ahí y salía pues sí, la madrugada de lunes como a las 3 4 de la mañana para irme a la universidad O cuando ya sea, empecé la entre universidad. semana no trabajabas, solamente viernes, sábado y domingo. Entre semana, si faltaba la escuela, o sea, justo por cuestión económica, si en mi familia se necesitaba más recurso, faltaba la escuela y me iba a trabajar entre semana también. Pero por lo regular entre semana no son días tan cargados, entonces si yo trabajaba entre semana o fechas que no fuera pues justo temporada alta, los horarios iban más como de 7 de la mañana, 8 de la mañana a 7 de la noche, 8 de la noche. Ok, no, pues sí estaba pesado, ¿no? O sea, que, ¿y sí realmente era pesado? ¿O cuál era tu función? ¿Qué hacías? Al inicio, ¿qué hacías? Bueno, al inicio yo entré, o el lugar que me ofrecieron los dueños, la primera vez fue en un local de paletas, helados, O sea, raspados. tú era como una tipo de tiendita y tú las vendías. Ajá, en temporada alta lo que se hacía era que cada local tenía su mismo punto de venta. Te asignaban una computadora, una caja y pues tu dinero de inicio. Y en el mismo localito es donde tú cobrabas, atendías y pues hacías tus cortes al final del día. Ahí fue donde entré. En temporadas bajas no aplicaban así. En temporadas bajas, si tú estabas en un local, únicamente te dedicabas como a despachar el local, preparar o cualquier cuestión. Si estabas en punto de venta, pues el punto de venta ahí ya eran kioscos que se encargaban de vender todo. Tú como cliente vas a un punto de venta y le dices, quiero comprar, no sé, 3 tacos. Y quiero comprar una sombrilla, bueno, la renta de una sombrilla. Todo se compra en el mismo lugar. En temporada alta no, tienes que comprar o pedir cada servicio en cada lugar. Ok. O sea, entonces, digamos que después de Semana Santa ya te quedaste ahí prácticamente por... ¿Cuánto tiempo Sí, duraste ahí? pues fue del 2015 al 2019, fueron 4 años. Sí, en Semana Santa empecé, te digo, en un local de helados. Posteriormente, cuando pues ya dejó de ser Semana Santa, me volvieron a llamar para fines de semana y estuve en alimentos primero, como pues cocinera y también atendiendo los locales. Todo lo que se vendía de alimentos, pues uno lo tiene que preparar, servir y entregar. Había locales, por ejemplo, frutas y postres, que aparte de tus funciones de preparar y entregar y todo eso, es ir a ofrecerlo. O sea, te ibas con tu charola ofreciendo como de mesa en mesa, digamos. Posteriormente fui hostess también, porque el balneario tiene algunos salones de eventos. Entonces fui hostess, fui mesera, luego pasé por todas las áreas, pasé también por hospedaje, atención al cliente, puntos de venta. O sea, este balneario tenía hotel también incluido. Sí, era hotel, balneario, camping y tenía dentro de la instalación dos salones de eventos, uno infantil y uno pues de adultos, digamos, y uno en una finca que estaba atrás del mismo balneario. Ok. Ok, ya que conocimos un poquito ahí, pues las funciones que hacías y esto, ahí, por ejemplo, tengo unas preguntas que a lo mejor y todos nos preguntamos en algún momento cuando es Semana Santa. ¿Qué pasa cuando, o sea, se supone que una alberca tiene determinado número de personas, ¿no? ¿Es correcto o Pues, no? pues sí tiene como cierta capacidad que puede Pero como. realmente en esas fechas, pues ni les importa, o sea, No, o sea, se supone que todos los balnearios tienen cierta capacidad para personas y es lo máximo que pudiera ingresar, pero por lo regular justo no es como que en esas temporadas les importe tanto el número de personas.
Lo único que sí más es lo que se respeta es el horario. O sea, sí después de cierto horario no te dejan entrar porque mucha gente se queja si solamente, un ejemplo, este lugar cierra a las 6 de la tarde. Entonces tú no llegas a las 5. Si llegas a las 5 ya no te dejan entrar. Pero si llegas temprano, no importa cuánto sea adentro, tú entras. Ok, y ahora, por ahí en algún momento vi que de tantas personas que están en el agua, entre que bloqueadores, que fluidos, que cosas así, ¿cómo le dan el mantenimiento a ese tipo de aguas? O sea, ¿le cambian diario el agua o cómo lo hacen? No, pues el deber ser es que, o uno esperaría que le cambien el agua diario, ¿no? Que diario esté limpiecita, pero no. Por ejemplo, a mí me tocó en Semana Santa, que fue, esa primera Semana Santa pues fue como muy impactante para mí, porque te das cuenta de todo lo que hay en el trasfondo, ¿no? O sea, Eh, tú decías, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O exacto, cómo? sí. O Ok. sea, yo la verdad es que sentía que hay muchas cuestiones en las que un balneario es muy antihigiénico. Por ejemplo, en Semana Santa para el balneario empieza el miércoles. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y termina el lunes. Entonces, en esos 6 días, solamente el miércoles en la mañana llegaban las pipas para llenar la primera alberca, digamos, las albercas por primera vez, y luego ya se llenaban hasta el día sábado, más o menos. O sea, pero esas pipas, ¿qué es agua tratada? No, esas pipas sí son agua limpia, o sea, sí son O sea, agua son de para, pozos o no sé, sí, sí, cosas o sea, así. sí son agua, digamos, donde sí puedes estar, sumergirte y no hay ningún tema. El tema es que de miércoles en promedio se llenaban los miércoles y Ujú. se vaciaban el día sábado y se volvían a llenar el sábado. Entonces estamos hablando de que miércoles, jueves y viernes tenías, pues la misma agua. Sábado, domingo y lunes tenías la misma agua. Entonces, al finalizar el día, pues sí, con tanta afluencia de gente, y justo como comentas, por el bloqueador solar, la misma grasa, la piel que obviamente todos vamos soltando, los cabellos, todo eso, pues sí, al finalizar, la verdad, no te miento y suena como exageración, pero el agua tenía natas así gruesas, como de unos 5 centímetros. O sea, la nata era por todos los fluidos de la gente. Sí, pues entre fluidos, la misma grasa corporal, los bloqueadores solares, obviamente la cultura debería ser, o lo indicado debería ser que pues, cuando te vayas a, mira, nada, Sí. cuando te vayas a meter a una alberca o a nadar o al mar o a donde sea, pues primero te bañes para que justamente entres limpio. Pero pues mucha gente no lo hace y la verdad es que pues es un balneario en donde sí llegaba mucha gente, pues, digamos como pues, que no se veía como con mucha educación, la verdad. Entonces, pues sí, al finalizar la nata era así, pero obviamente el balneario no va a dejar que así se quede toda la noche, digamos, y que al día siguiente llegues tú y te metas con esa nata. Por eso existen los tratamientos del agua que le hacen. O sea, ahí lo que sucede es que no sé si te has percatado que hay muchas albercas que huelen mucho a cloro. Ujú. Bueno, pues en realidad no se le echa cloro, se le echan muchos químicos que al combinarse genera un olor muy parecido al cloro, o incluso si se le echa pero hipoclorito, que es como el concentrado previo a que exista el cloro. Lo que a mí me comentaban incluso los especialistas, porque obviamente se supone que va a salubridad y tiene que hacer sus filtros de, pues tal cual, de que el agua esté limpia. Entonces, cuando se sabía que iban a ir los de salubridad a checar los niveles del agua, no olía así tanto a cloro. Pero es justo porque todos ellos comentaban que cuando una alberca huele demasiado a cloro o a químicos, es justo porque algo están intentando limpiar. Entonces, es agua que no está limpia, que más bien está tratada. Incluso hay unas pastillas que se les echan a las albercas y en el momento en que se empieza a disolver la pastilla, pues empieza como a disolver toda esa nata. O sea, pareciera un proceso de magia, pero todo eso se vuelve a disolver. Por eso es que dura tanto el agua, porque la tratan y le quitan todo eso. Adicional a que también existe el proceso de limpieza manual, que es con unas como redes, se encargan de limpiar todo. Sí, que sacan la basurita, ¿no? Sí. Pero, ¿y a poco? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente que, no sé, que está comiendo en la alberca y toma, ya se le cayó el taco de frijoles? Pues la verdad es que hay muy poca gente que realmente te va a avisar y que te va a decir, pues oye, ocurrió un accidente, se me cayó aquí la comida, etcétera.
La verdad es que incluso existe en el reglamento que no pueden comer cerca de la alberca, pero pues, como hemos visto Les en todos los vale. balnearios, les vale. Ajá, ese no es tanto el problema, la verdad es que la mayor parte de la comida se va pues a deshacer y se va a desaparecer en el agua. El problema es cuando, en términos de nuestras propias claves que usábamos porque usábamos nuestros radios, hay un gansito en el agua. O sea, tal cual era un cacadrilo ahí, Un cacadrilo. pero de niño, o porque de niño yo quiero pensar que es como Está limpia. entendible. No, que es entendible, ¿no? La O agarras sea, a lo así. mejor, pues no sé, no estaban sus papás ahí cerquita Bueno, y también le eso está ganó mal. o algo así. O sea, sí, pero, o sea, yo creo que te das cuenta de un troncón a un trococito, una varita. Bueno, pues te sorprendería, pero no, no siempre solo son de niño. ¿Y qué hacían? O sea, iban con las redes y... Sí, la verdad es que ahí quienes llevan la peor parte son los de mantenimiento. Yo duré muy poco en mantenimiento, justo también porque no tengo como mucha fuerza y soy muy, muy chaparrita como para hacer muchas labores de las que hacen. Pero la verdad es que los chicos que están ahí son los que se llevan la peor parte en muchos sentidos. Por ejemplo, en ese caso, pues sí, lo que se hace es como despejar el área. Siempre hay salvavidas. Por lo regular, los salvavidas son los que se dan cuenta de eso. Entonces, justo hablan por el radio y tal cual es un gansito en el agua. Este se empieza como a separar a la gente, pues obviamente que no estén ahí cerca, que la verdad es que todos se van a separar solitos. No vas a estar al lado de un mojón, ¿verdad? No sé. No sé. Entonces, pues ya en ese momento llegan los chicos de mantenimiento y si con las redes lo levantan, ya pues después se tienen que deshacer de él. ¿Cómo lo avientan por la barra o van al baño y ahí lo echan? Sí, la verdad es que por lo regular van al baño y ahí lo echan, pero pues después existe, o sea, o después tienen que hacer el proceso de limpieza de las redes. Obviamente esa agua al final del día va a llevar más químicos, porque aunque fue solamente pues una popó, pues sí hay pues mucha posibilidad de que toda esa cuestión que está muy sucia, pues se haya ya esparcido más en el agua. ¿Supiste si, no sé, en tu tiempo, que estuviste ahí, que a alguien le haya dado algún tipo de infección, no sé, en los ojos, en la boca, en la Ah, nariz? sí, es muy, muy seguido. La verdad es que diario en enfermería llega gente que tiene irritados los ojos, pero pues obviamente siempre se les dice que es por el cloro. Y ya, y los dejan. Sí, se les ponen gotas. O sea, en enfermería Y también, la gotas verdad que es que son de esas gotas que es, según agua de manzanilla para los ojos, ¿o qué? ajá. No, sí se les ponen gotas oftálmicas. Pero la Que verdad son es nada que, más para que pues, aclarar los ojos. no, pues sí tienen como cierto antibiótico, pero no es como que se les dé un seguimiento o se les diga que puede ser por algún tipo de infección. Pero así que hayamos sabido que hayan llegado a reclamarnos por una cuestión de que tuvieron una infección y algo así, la verdad es que no, nunca regresaron a reclamarnos, pero sí sabíamos nosotros que del 100%, del 90% de la gente que llega con los ojos irritados no es por el cloro. Ok. Ahora, todos, bueno, todo este tipo de lugares debe de tener como, no sé, su personal de seguridad, personal de primeros auxilios. Sí, ¿realmente la gente que estaba ahí estaba capacitada para eso o era porque se aventaron un tutorial en YouTube o algo así? Pues algunas personas, no todos. Por ejemplo, en cuestión de los de seguridad, pues sí son oficiales, pero obviamente son oficiales que contrata otra empresa. Entonces, pues ahí depende de la preparación que les dio O la sea, de otra empresa. seguridad privada, tal cual. Ajá, exactamente. En cuestión de bueno, de paramédicos, enfermeros y salvavidas, bueno, cuando es temporada alta, sí se manda a pedir una ambulancia y se le paga el servicio de ambulancia. Y ellos están básicamente ahí todo el día, pero porque sí llega a haber muchos accidentes. Pero accidentes como que tal cual que se están ahogando o... Bueno, puede haber ahogamientos, o sea, incluso hubo gente que sí, niños que sí fallecieron, justo volvemos al tema de que no deben dejarlos solos. O sea, parte del reglamento es que los niños no deben de estar solos ni siquiera en el chapoteadero. O sea, Eh, a ver, termina de platicar lo sí, de las ambulancias. O sea, las ambulancias eran únicamente por periodos vacacionales, pero sí. cuando no era periodo vacacional, ¿quién era como el encargado de este tipo de primeros auxilios y cosas así? El balneario tiene su área de
pues de enfermería, en donde realmente quien está no es un enfermero, o quien estaba cuando yo estuve no era un enfermero, eran paramédicos. Los paramédicos, los que estuvieron ahí sí estaban preparados, sí tenían preparación de paramédicos, o por lo menos lo estaban estudiando. En cuestión de salvavidas, pues la verdad es que es un lugar en donde hay mucha explotación laboral, tanto en el salario como en cuestión de, tú no sabes nadar, no me importa, vete de salvavidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay quien me cubra o porque muchas veces su idea era, es que estás alto. Si alguien se ahoga, lo puedes sacar. Cuando realmente, pues, en un ahogamiento, la fuerza que lleva la persona que se está ahogando es mucho mayor a la que tú puedes tener si no sabes nadar, aunque estés alto, aunque estés fuerte. Entonces, muchas veces los salvavidas no. Sí me tocaron salvavidas. En todo el tiempo que estuve hubo uno que era de Huatulco, entonces sabía nadar a la perfección y sabía un poco de primeros auxilios. Otro chico que le encantaba la natación, incluso él ahorita está en la marina, pero de ahí en fuera pusieron chicos que no sabían nadar, que no tenían la preparación. Incluso en algún momento me intentaron poner a mí, la verdad es que ese es el único puesto o de los pocos puestos en donde no estuve porque se me hacía demasiada responsabilidad previo a que yo supiera nadar como muy bien. Pero sí, o sea, hay veces que están preparados y hay veces que no. No, ok. A ver, ahora cuéntanos esa parte de, o sea, este fue un niño el que falleció y te tocó. En el tiempo que yo estuve fueron 3 niños. No manches, 3 niños. Sí, bueno, uno sí se logró salvar hasta donde nosotros nos quedamos porque también muchas veces no es como que nos actualicen mucho los familiares o etcétera. En caso de ese niño que sí se logró salvar fue porque todos los balnearios tienen diferentes áreas, entre esas hay, o en ese momento había un arquitecto que estaba viendo reparaciones, necesidades que tenía que cubrir el balneario, igual en la misma praxis de seguridad. Entonces, este arquitecto medianamente sabía un poco de primeros auxilios. Entonces, el niño estaba solo en la alberca, tenía, si no mal recuerdo, como 4 añitos, y estaba en una alberca que es de las más profundas que hay ahí. No tiene tanta profundidad, aproximadamente tiene unos 60 ya con gente, pero pues para un niño de 4 años sí es bastante. Lo que sucedió fue que el salvavidas en ese momento no estaba preparado, era un chico igual muy joven, y pues era como su segundo día de salvavidas y no sabía ni nada. Entonces, cuando a unas personas le avisan a este chavo que se estaba ahogando un niño, el niño ya llevaba aproximadamente 3 minutos sumergido en el agua, No sin manches. respirar. En ese momento el salvavidas pues obviamente no tiene conocimientos en RCP, en cosas RCP, así. en nadar ni siquiera, entonces él lo que hace es correr por el arquitecto, que sabíamos que en ese momento era quien sabía. Había una persona en cocina que también era paramédico, pero ese día ella no había asistido, entonces tuvo que ir por el arquitecto. Llega el arquitecto, una persona grande, robusta, sí, se mete, saca al niño, pero le empieza a dar RCP, ya para esto llevaba como 5 minutos el niño. Pues ahorita de cuenta de los papás. Saca al niño y el niño se salva, pero le fractura 2 costillas. No Entonces, por eso digo, manches. medianamente se salvó. Fue a dar al hospital, obviamente, el niño, digo, de lo malo, lo menos peor. El niño vivió, pero pues le fracturaron las 2 costillas. Los papás, cuando sacan al niño, llaman a la ambulancia, logra que el niño vuelva a respirar. Pasaron, o sea, ya de que sacó al niño, pasaron aproximadamente 10 minutos en lo que todos nos movilizamos a preguntar de quién era el niño. Obviamente no sabíamos su nombre, solamente decíamos a quién se le perdió un niño, ¿no? Pasan aproximadamente 10, 15 minutos hasta que una señora empieza a decir, mi hijo se me perdió. Entonces, pues ellos eran los papás. Los papás iban en un grupo, eran como 6 personas más o menos con otros niños chiquillos, pero pues los papás estaban tomados. Entonces, pues sabemos que van a divertirse, pero también es una cuestión que pues hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque pues pudo haber pasado a mayores como en los otros 2 casos, que igual fueron niños. Los otros 2 casos, ¿cómo fueron? O sea, esos niños sí. Sí, los otros 2 casos fueron, en una ocasión fue un niño como de unos 7 años, y en el otro caso fue una niña. La verdad no me acuerdo bien de la edad de la niña.
en ese caso de la niña, incluso, pues iban en una, como cuando van muchos, como una excursión, iban de hecho camiones, era temporada, pues, temporada alta, no había tantísima gente como una Semana Santa, o sea, dentro de las temporadas altas hay unas más altas y otras un poquito más bajitas. No era Semana Santa, no había tantísima gente como llega a ver, pero sí había mucha gente. Iban en esa excursión 2 camiones de pasajeros, digamos. Entonces, pues entre todo el desmadre y todo justo, igual estaban tomados los papás. Si no mal recuerdo, tenían 3 niños. La niña, creo que 2 niñas y un niño, y una de las niñas fue la que... Ese caso, la verdad es que sí estuvo un poquito pesado para nosotros, porque incluso hubo que llegar a esconderse. La verdad es que como iban muchos y eran pues de ¿qué será? Un municipio del Estado de México donde hay alto índice de violencia. Ok, Ecatepec. Sí. No, No, bueno, no no creo. sé. No, la verdad es que sí iban muchos y cuando se dieron cuenta de que la niña se había ahogado, justo después fue después de muchos minutos porque ellos estaban pues en su fiesta, pues empezaron a poner muy violentos. Entonces en ese momento todos empezamos a cerrar nuestros locales, nos empezamos a encerrar dentro de los locales. Hay algo que se llama nave, que es donde se guardan pues diferentes cosas, diferentes insumos, como una bodega, digamos, dentro del mismo balneario. Mucha gente se tuvo que esconder ahí, nos querían golpear, llegaron las patrullas, obviamente las ambulancias, pues hubo como ahí un poco de mucho conflicto. Incluso ese evento pasó como aproximadamente 2 de la tarde y en ese horario o los oficiales tuvieron que desalojar totalmente el balneario. Pero, o sea, se escondieron nada más, digo, en el momento, ¿no? Porque se sentían amenazados, o fue ya como constante el que, no, ¿qué tal si vienen hoy otra vez a amenazarnos? Bueno, sí fue constante el miedo, o sea, obviamente sí existe el temor de que regresen. Al final los dueños, como se tuvo que cerrar ese día temprano, muchos se tuvieron que hacer muchos reembolsos o incluso dar muchos cupones de regalos o descuentos. Los dueños pues obviamente nunca van a cerrar su fuente de ingresos, entonces al día siguiente o ese mismo día mañana se presentan todos normal. Entonces, pues todos nos tuvimos que presentar normal. Sí existía el miedo, pero al final justo, pues tienes necesidad de ir a trabajar. Porque sí, también la verdad es que volvemos a que era un lugar bastante negrero. Entonces sí, pues el comentario fue, si no van, los corremos. Pues sí. Pero, pues, por lo que dices, ni siquiera había como un contrato de por medio, ¿no? De que, es más, ni siquiera han de haber cotizado en el IMSS, por ejemplo, que tuvieran seguro social o algo así. La mayoría no O sea, sí había cotizaban. personas que, Muy pocos, la verdad había gente que ya llevaba muchos años ahí. Justo está en un lugar en donde los trabajos son muy escasos, la paga es muy mala en cualquier otro trabajo también. Entonces, pues sí había gente que ya duraba muchos años y ya les daban, ya cotizaban, pero con un salario mucho menor al real, que de por sí el salario era muy bajo. Pero había parte, o sea, se les pagaba parte en efectivo y parte a través del seguro. me estás hablando que trabajabas ahí entre, ¿qué? El 2016, más o menos. Sí, del 15 al 19. ¿Cuánto te pagaban en ese momento? Si se puede saber. Sí, pues al inicio en temporada alta por día te pagan 100, 150. ¿Qué? ¿Diarios? Ajá. O sea, diarios 150. Sí, como 100 o 150, dependiendo de dónde estabas, en qué área estabas. Pero en temporadas bajas, la verdad es que incluso como no existe un contrato, estás a disposición de lo que el patrón te quiera pagar. Entonces, había veces en las que yo justo entraba los viernes, salía los lunes y me pagaban 140 pesos. No manches, por los 4 días prácticamente. Sí, por evento, como hostes te pagaban a lo mejor 100 pesos, pero tenías que estar desde que empezaba el evento en la tarde hasta en la madrugada para juntar, recoger todo, dependiendo del tipo de evento. Si el tipo de evento era un evento más nocturno, tenías que estar toda la noche ahí. Por ejemplo, las fiestas de septiembre, todo ese tipo de eventos, tenías que estar pues toda la noche. No manches. Ok, me platicabas también,
la parte de, o sea, todos creemos que cuando es un negocio de comida, que prácticamente la comida que se queda al final del día, algunos las donan, algunos otros incluso las reparten entre sus empleados, otros las revisan para ver si para el día siguiente funciona. ¿Cómo era aquí en particular eso de la comida? Mm, por los patrones, digamos, la comida no se regala, no se tira y no hay mermas. Por ejemplo, si tú, te reitero, el salario era muy bajo, si tú tienes hambre, ni modo. O Pero, sea, entonces tú aparte tenías que llevar tu comida. sí, claro. Pero, por ejemplo, de forma interna, la verdad es que había veces que incluso cuando yo estaba en cocina o las chicas de cocina nos ayudaban a darnos de comer. A veces lo que había y la jefa de cocina se fletaba a, pues, como justificar toda esa comida. La verdad es que incluso sí era una praxis en la que ahora lo pensamos y es cierto grado de robo, porque, pues, por un ejemplo, tú eres cliente y a tu taco te quito, no sé, 10 gramos de guisado para No me echárselos doy al mío. cuenta. Exacto. Pero sí es una cuestión que, pues, obviamente después como que te empieza como a pesar un poquito, ¿no? Este, pero no, hay veces que la comida sí es fresca, pero es las menos. ¿Cómo? Sí. O sea, que un porcentaje del 20% que es fresco y lo demás 80 o... En temporada alta, por ejemplo, en Semana Santa, se surte aproximadamente el lunes o martes todo el insumo y es lo que comen todos los que van en Semana Santa y muchas veces sobra comida, no de todo, pero sí hay comida que sobra, que se sigue usando 15, 20 días después de Semana Santa. En, en temporada baja se surte a veces una vez cada 15 o 20 días, porque también obviamente genera un gasto el hecho de que una persona esté yendo a la central a surtirse, que es donde ellos se surtían. O sea, pero ¿y qué tipo de comida es la que había? Que, o sea, que me imagino que eran como, no sé, tacos de guisado o algo así. Sí, había varios locales. Había tacos de guisado, había pollos asados, alitas, a veces ahí igual en pollos asados, toda esta cuestión de frutas, cócteles, postres, chicharrones preparados, quesadillas de guisado igual junto con los tacos de guisado, hamburguesas y era lo que mayormente había. En algunas temporadas pues ya se instalaban nuevos lugarcitos que vendían otras cosas, pero era muy raro. La verdad es que pues también justo meter otro alimento nuevo te genera más gasto y no sabes si se va a vender. Entonces era como lo que siempre había. Sobre todo tacos de guisado, siempre, siempre, siempre. O sea, pero entonces lo que quedaba al final del día lo guardaban para el siguiente. Sí, lo que se queda al final del día se guarda, se utiliza para el siguiente y si no para el siguiente, hasta que se acabe. No hay, para los dueños, no existen las mermas. Inclusive hay veces en las que los alimentos, pues sí ya tenían cierto grado de, pues de estar echados a perder y así se utilizaban. Todo esto, la verdad es que por indicaciones de los dueños, o sea, en ningún momento, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacerlo. La verdad es que, pues, volvemos a lo mismo, te lo están ordenando y es eso o es tu trabajo. O sea, te intimidaban con esa parte de que no ibas a estar. Exacto. Me platicas también algo de las paletas de hielo. Sí, las paletas de hielo la verdad es que no se echan a perder porque pues están congeladas, muchas son solamente de colorantes y saborizantes, pero aunque no se echan a perder, sí se queman con el frío y cambia su sabor. Lo que puede llegar a pasar también es que se medio enlamen o se empiecen como a querer relamar un poquito por la humedad, pero igual lo que hacíamos era, pues cuando la sacas un ratito al sol, se empieza como a derretir la primera capa y hace que toda esa apariencia de la paleta que se empieza a ver media rara, media quemada, cambie otra vez, O porque sea, se ¿a deshace. qué te refieres con que se queman? ¿Que se empieza a ver como las orillas blancas, como si fueran puro hielo? ¿O Ajá, las orillas o incluso en medio. Por ejemplo, una cosa muy chistosa es que las de grosella se les empieza a hacer en medio como un rielecito. ok, así te das cuenta que se quemó? Ah, así te das cuenta que las paletas se queman. También se empiezan a hacer como medias blanquizcas o como a tener manchas. Pero cuando las sacas se derriten y cuando las vuelves a meter se Y, vuelven a hacer. y las que decías que tenían o sea, las deshacían y las volvían a hacer.
No se deshace toda, o sea, tú sacas la paleta y la O le pones tallaban el tantito en el moho. sol. No, te lo chupas. Pero, No, o sea, sacas la paleta con todo y su bolsita tantito al sol, unos 10 minutos, 5 minutos, las vuelves a meter. O sea, no se deshace toda la paleta, se deshace nada más lo de alrededor. Por eso es que hay muchas veces que también están extremadamente sucios las bolsitas, muy pegajosas, porque justo son paletas que ya se empezaron a deshacer alguna vez. Porque la verdad es que cuando te llegan las paletas frescas, no están pegajosas. Que me empiecen a funar por andarle dando de comer a la gente comida hecha a perder. me estabas diciendo entonces de las paletas. Sí, esas la verdad es que no. Pues lo que cambia, por lo menos lo que nos comentaban, es que lo que cambia es el sabor. No tanto, bueno, las que se empiezan a enlamar es así, pero las otras, las que se queman, no te hacen como realmente daño. Más bien el sabor es lo que cambia y al final pues son lugares en donde las cobran mucho más caras de lo que son. Ok. ¿Qué fue lo más, lo menos íntegro, que hayas hecho ahí en cuestión de, no sé, comida o algo así? Yo creo que varias cosas, pero dos de las más marcadas que tengo son que una, este, una, justo terminó Semana Santa y te digo que había pollos asados. Entonces termina Semana Santa y calcularon mal las proporciones de cuánto pedir. Pidieron muchos más pollos de los necesarios. Entonces pasa como un mes y nosotros seguimos teniendo pollos de los que se asan. O sea, un mes después de... ¿Y asados ya? No, crudos, congelados. Pero ocurrió un problema con los congeladores que se tenían en el almacén, entonces pues se empezaron a descongelar y empezaron como a tener un cierto proceso pues sí, de echarse a perder. Intentamos sacar los más pollos que se pudieron con descuentos y todo, pero al final como de este mes, pues quedamos todavía con 10 pollos. Y la verdad es que 10 pollos, si te digo que no les gustaban las mermas, mucho menos 10 pollos, que cada pollo se daba en un costo aproximado de 250 pesos. Además es excesivamente caro. Entonces, pues lo que hicimos, todavía estaba yo en el área de cocina, porque por órdenes de ellos, por órdenes de ellos fue guisarlos en lugar de hacerlos asados. Se pusieron a hervir esos pollos. Cuando los cocimos, cuando los servimos, olía horrible, ya olía mal, pero pues los servimos, los deshebramos, le hicimos toda la carne e hicimos tinga. Con muchísima cebolla, con muchísimo ajo en polvo, muchísima cebolla en polvo, muchísima pimienta, o sea, muchos condimentos. Y quedó re bueno. No, pues la verdad es que yo estaba en alimentos, entonces sí. O Pues sea, te digo, ¿sí lo internamente sí probaste? internamente sí o sea, sin autorización de los patrones sí nos dábamos así como que un taquito de repente, ¿no? Ok. Porque también había mucha gente que, pues sí, era muy, muy humilde. Entonces, pues esa vez incluso todas las de alimentos les dijimos, mira, sí te invito a un taco, pero de tinga, nada. No vayas a comer tinga. Entonces nadie la probó más que la jefa de alimentos para ver que no supiera tan ¿Y qué dijo mal. la jefa de alimentos? Pues que le quedó bien rica. La verdad, ella todo lo hacía bien. Y, y esa tinga, o sea, la dieron a Sí, la vendimos como tacos de guisado. los clientes. Sí. Al mismo precio que cualquier taco de guisado sin estado de pudredumbre. Me decías algo de un ratón que... Sí, bueno, O esa sea, fue la segunda más marcada que nos quieren tirar el set. ujú. Esa fue la segunda más marcada que tuve, que justo en el área de almacén se almacenan infinidad de cosas, no solamente alimentos, sombrillas, sillas, toallas, de todo. Entonces, pues ahí almacenábamos también el chile seco porque justo se les ocurrió comprar así como que al súper por mayor. Entonces tuvimos chiles secos muchísimo tiempo. Pero en una de esas ocasiones que fuimos y sacamos chiles secos de la bolsa que estaba ahí, pues encontramos caquitas, pipí de rata y ahí pues obviamente como rastros de que ahí habían estado las ratas. Entonces las ratas pues hicieron pipí y popó en el chile seco que se utilizó
para hacer chicharrón prensado. Y, o sea, les valió y lo No, hicieron. no nos valió, nos lo indicaron. Sí, o sea, la verdad es que además era o sea, te estoy platicando de cuánto nos pagaban. Sinceramente, para uno decir, ay, pues tiro los 20 kilos de chile seco o el costal que existe de chile seco y yo lo compro de mi bolsa, pues era algo que no podíamos hacer. Y tampoco se podía mermar, porque obviamente de todo esto existe un inventario. Entonces, pues al existir en inventario, pues no hay cómo sacarlo. Se les comentó a los dueños, pero no, pues ellos dijeron que se usara, que lo laváramos y se usara. Pero tú sabes que pues todo ese tipo de contaminantes que tiene la orín y el Sí, o excremento de sea, rata no se va con enfermedades. agua. Sí, y enfermedades también que pueden ser muy Sí, graves. exacto. Este, ¿qué es Ya, esto en general, no nada más de la comida. ¿Qué es lo más, no sé, algo que te haya dejado así como choqueado estando ahí? Algo que dijiste, no manches, o sea, ¿en serio está pasando esto? O no sé, algo que te haya dejado muy impactada. Bueno, yo soy muy creyente de muchas cosas. Ajá. Entonces, sí había cuestiones de terror, aparte de lo real, de terror, digamos, del tercer mundo, que sí estaba muy raro. Es un lugar en donde ha habido varias muertes, en donde hay mucha, eh, pues sí, o sea, es un pueblito, digamos, que está en las orillas de un pueblo en donde pues hay muchas historias, muchas leyendas, mucha parte de todo este tipo de cosas, de magia, ese tipo de cosas. Entonces, sí, las historias de terror, la verdad es que yo pasaba ahí las noches, pero por lo regular las noches que pasaba ahí, además de que los dueños te prestaban una habitación como para 10 personas, no las pasaba yo sola nunca. Porque, por ejemplo, había una alberca que estaba justo enfrente de unas habitaciones. Todas las albercas en la noche se tapan con unas lonas. Y había ocasiones en las que tú veías en la lona como alguien iba como caminando. No digas Otra cosa cosas. es que había columpios para niños, que también estaban en muy malas condiciones. O sea, muchas veces cayeron los niños de ahí, se pegaron, se abrieron, etcétera. Pero había unos columpios y uno en específico siempre se movía, pero solito. O sea, Y el otro no. eran tres, los otros dos estaban fijos y uno se movía siempre. Pues sí, había veces que te tocaba justo porque los hospedados te pedían leña, tenías que ir hasta el rincón donde se tenía la leña y pues sí se sentía como feo y todo estaba muy oscuro. No es como que tenga demasiado alumbrado en donde están las orillas, digamos. Eso fue lo que a mí más me dejaba choqueada, todo ese tipo de ruidos, cosas que veía, sonidos, todo ese tipo de cosas es lo que a mí más me dejaba choqueada, aparte de todo lo que ya te comenté de que si es un lugar pues insalubre o que a veces justo negligencias de los papás, porque entendemos que también se debe de tener salvavidas, ¿no? Pero muchas veces, aunque no existiera el salvavidas, tú como papá eres responsable de tus hijos. Muchas veces las negligencias de los papás, niños justo que se caían, que se descalabraban, que se abrían, en alguna ocasión la mamá aventó por el tobogán a su hija, una niña como de unos 10 años más o menos, y la mamá enseguidita va y se avienta, entonces la niña pues apenas iba saliendo del agua, queda enfrente del tobogán, la mamá sale con los pies por delante y le abrió el labio. Todo esto hasta acá abajo. No manches, ya mejor se lo hubieran quitado, ¿no? Pues sí, obviamente el labio es una cuestión que se florea, se abre así como flor. Entonces, o sea, también cuestiones de negligencia que uno dice, o sea, pérdidas de niños, eso se llama en código rosa o código azul, también en los que pues se cierra totalmente el balneario hasta que no se encuentra al niño. ¿Y se encontraron? Sí, la verdad es que todos los niños perdidos se encontraron. Partos que hubo ahí también. No manches. Ajá, partos pues ahí mismo la verdad es que los que a mí me tocaron fueron dos y fueron en el estacionamiento. Ese irónicamente es un código 69, o ahí por lo menos es un ¿Quién pone esos 69. códigos? O La sea, verdad porque es sí, que no sé. se escuchan como que muy obvios, ¿no? Código 69, ok. Me imagino a alguien que se está dando fuego con alguien más. O, bueno, no se me ocurriría lo del parto, ¿va? Pero sí, el Ujú. código rosa, código azul, si lo mencionan así, pues bueno, y ahorita a lo mejor porque platicas, pues sí,
te das cuenta que me imagino que es por el género, ¿no? Niño, niña. Ajá, ¿qué otro código tenían? Por ejemplo, cuando querías ir al baño, pues, sobre todo que los que estábamos en alimentos no podíamos decir, oye, voy al baño. Decíamos, tengo un 0. Entonces ibas al 0. Cuando le decías a alguien, justo sobre todo en los accidentes, vente, pero en chinga, rapidísimo, corriendo, era en K5. Así había varios. La verdad no sé quién los pone. No, o sea, yo llegué y ya existían esos códigos. Por ejemplo, administración es 90, pero no sé de dónde hayan salido. Supongo que en algún momento las primeras personas que estuvieron ahí se tenían que comunicar de alguna forma. Igual es como lo que te digo del gansito en el agua. No puedes decir, ay, alguien venga porque hay una popó de niño en el agua. Sí, pues no. Ok, así como todo lo malo que nos dices, pues también quiero pensar que había cosas buenas. ¿Qué es lo mejor que te pasó, con lo que mejor que te hayas quedado estando trabajando ahí? La verdad es que pese a todo, y siempre lo voy a decir y lo voy a sostener, es el mejor trabajo que he tenido. ¿Por qué? Porque le tengo mucho cariño, fue mi primer trabajo. Aprendí lo que es la explotación laboral. No, me gustaba mucho porque la verdad estar trabajando en uno de esos ámbitos, ahora que yo tengo un trabajo muy formal, muy serio, es totalmente diferente. Es un mundo diferente poder ir y reírte con los clientes, que muchos clientes incluso ya fueran seguido y dijeran, es que a mí me gusta venir aquí porque están ustedes, porque se siente la buena energía, se siente la buena vibra mientras se comían su taco podrido. Ajá. No, eso también fue las menos veces. O sea, te estoy hablando de que en 4 años esos 2 eventos son los más marcados. Pero sí, o sea, me gustaba mucho, pues, divertirme. La verdad es que era un lugar muy divertido. El hecho de estar ahí siempre con el sol, las bocinas con la música, entre que ibas, venías y hacías, te ponías a bailar, a cantar. Yo siempre he sido una persona muy alegre y creo que ahí, también por diversas cuestiones, era donde sacaba todo este lado de ser como muy feliz. Ahí era donde yo me liberaba. También por eso me gustaba mucho. Nunca he sido de faltar ni a la escuela ni al trabajo, pero por eso faltaba a la escuela, por irme ahí. Porque, pues me gustaba mucho. La verdad es que sí hubo como varios eventos muy, muy padres ahí. Y mucha gente que conoces que te enseña muchas cosas. Por último, ¿qué nos recomendarías no hacer? ¿Qué precauciones? O sea, en todo, en general. Cuando no se enamoren de un hombre. Ahorita, no, eso no. Ahorita, cuando vas bueno, ya que estamos muy cerca de Semana Santa, ¿qué nos recomiendas para, pues, aprovechar el mejor tiempo ahí y evitar muchísimas cosas? No vayan en Semana Santa. De plano. Sí, la verdad es que las Semanas Santas, las temporadas altas, es el peor momento en el que puedes ir a alguno de ese tipo de lugares. Pero entiendo que la mayoría de la gente no tenemos vacaciones cuando querramos, sino cuando nos lo dicta el calendario. Entonces, si ya vas a ir en esas fechas, disfrútalo, cuídate mucho, cuida mucho a tus niños. O sea, yo es con lo que más me quedé. Ya en otra ocasión te contaré cuando también fui maestra de un curso de verano ahí mismo. Cuiden mucho a los niños. Hay situaciones que pueden llegar a cosas muy graves, como un como una pues pues no tomen tanto, entendemos que están de celebración, de vacaciones, etcétera, pero pues lo primordial es cuidarse siempre. Hay mucha gente que va a manejar, que justo muchas veces cuando estás tomado en las albercas, aunque no sean profundas, hay adultos que se ahogan también. A mí no me tocó ningún adulto, pero hay adultos que se ahogan porque están muy tomados. También, si pueden, lleven su comida o compren comida fuera de los balnearios, porque una es muy caro. 2, pues sí, la salubridad no es tan buena porque también haces cantidades industriales de comida. Y 3, siempre va a estar saturadísimo los áreas de comida. Y entonces, si pueden, lleven su propia comida o compren fuera del establecimiento. Pregunten antes de ir al balneario, pregunten qué es lo que pueden ingresar, porque por ejemplo ahí muchas veces no puedes ingresar con botellas de vidrio, cuchillos,
todo ese tipo de cosas también que pues obviamente se te hace tirar en la entrada y pues también es un problema para los chicos de seguridad o los que están en la entrada como haciendo ese filtro. Si te están diciendo que algo no puedes pasar, créeme lo que es por tu seguridad y por la de todos. Entonces, pues no te pongas violento. Hay mucha gente que va muy violenta. Y pues lo de siempre, respeta a todo el mundo para que todo el mundo te respete. La verdad es que los empleados están haciendo su trabajo. Entonces, tú estás disfrutando, pero ellos están trabajando. Pues también hay que ser muy respetuoso con qué se puede, qué no se puede hacer, en qué te pueden ayudar y en qué no. Porque también hay veces que van clientes con solicitudes medias extrañas. Entonces, ¿Cómo cuál? pues sí, hay veces que te dicen como, oye, no sé, por ejemplo, algo que no se puede hacer y a ti se te haría súper sencillo es, oye, ponme a cargar mi teléfono en tu local, porque tienes un enchufe. No se puede. Entonces, eso es una solicitud muy recurrente, muy extraña, porque obviamente puede pasar que te lo roben. Yo a lo mejor estoy en un local atendiendo, pero no estoy todo el día cuidando lo que está ahí. Sean limpios. La verdad es que es un grado de admiración muy grande para el personal de limpieza y de mantenimiento de ese tipo de establecimientos y de todos en general, porque tienen que limpiar infinidad de cosas que no te imaginas. Yo también que estuve en el área de hospedaje y que en algún momento me tocó cubrir lavandería, por ejemplo, es cosas muy asquerosas que ves. Entonces, pues también sean respetuosos con el trabajo de los demás y sean muy limpios, muy cuidadosos. Y pues diviértanse mucho, ya están ahí, diviértanse, pero tengan en cuenta que va a haber mucha gente. Ok. Bueno, pues con eso nos despedimos este primer capítulo de Historias para los Nietos con Nash y nuestra invitada especial que fue Glenn esta ocasión, que es mi marida. Ya estaremos platicando más adelante ahí otros temas, a lo mejor temas en particular. Pero bueno, este es nuestro primer capítulo y nos vamos a enfocar mucho en lo que es la parte de los empleos, cuáles son esos secretos y cosas que no sabemos todos los demás. Entonces nos despedimos. Muchas gracias, Nayan, a la fellilla que anda aquí de la tosilla y nos estamos viendo en una historia más para los nietos. Bye.